Ahí sí. Ahí la grabación se ha iniciado. Perfecto. Voy a apagar la camarita para que así se descargue más rápido el video, ¿ya? Y les voy a compartir el escritorio, ¿ya? Les voy a compartir el escritorio. Ahí vayan descargando la que dice el ejercicio de Recomander y la base de datos que vamos a trabajar, ¿cierto? Con una carrera, con la carrera de Ingeniería Civil Electrónica de la generación 2014 de cierta institución, ¿ya? Con esa base de datos vamos a trabajar. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice ahí? El ejercicio. Ahí, nos dice la matriz de datos. La matriz de datos presenta la información obtenida de 20 estudiantes de la carrera Ingeniería Civil Electrónica, ya generación 2014 de cierta institución, con la finalidad de obtener las características sociodemográficas principales de estos estudiantes. Dice, ingrese esta matriz de datos a Excel, posteriormente importarla desde Recomander, ¿ya? Defina cada una de las variables presentadas en la base de datos e indique a qué tipo de variable corresponde cada una de ellas. Realice un resumen a través de tablas de distribución de frecuencias en Recomander de las variables obtenidas a partir de los estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica. ¿Ya? Aparece ahí los códigos, ustedes pueden ver la matriz de datos, ¿cierto? Que es la que yo les compartí en el Excel. Si nosotros abrimos el Excel, abran el Excel que yo les compartí, ¿cierto? Ustedes ya lo tienen, es como que ustedes lo hubiesen ingresado. Esa planilla, esa plantilla, ¿cierto? Que aparece ahí, ¿cierto? Es como que ustedes ya empiezan a ingresarla. ¿Cómo van ingresando una base de datos a Excel? Van en cada columna va la variable, en cada columna del Excel va la variable y en cada fila van los datos a ingresar, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿pueden ver bien mi Excel, chiquillos? ¿No voy muy rápido? ¿Me van siguiendo? Chiquillos, ¿me van siguiendo? ¿Pueden ver mi Excel? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cierto? En cada fila están los datos a ingresar. Entonces está la nota promedio, esa variable como primera variable está en cada fila, las notas de cada alumno, ¿cierto? El promedio que obtuvo en esa carrera, ¿cierto? Entonces, por tanto, de los 20 estudiantes. Después nombran el estado civil y así hasta la última variable que sería la opinión de la carrera. Entonces, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice, qué nos dice, chiquillos, la indicación de lo que nosotros estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que nos dice, cierto, en sí el enunciado? Ahí aparecen ciertas variables, ¿cierto? Y aparecen variables tanto cualitativas como cuantitativas. Necesito que ustedes me indiquen, ¿cierto? Y vayan anotando ahí en la hojita donde están anotando la materia, si la anotan en el mismo computador, en un Word, si la van anotando en una hoja en el cuaderno. Vamos primeramente a definirla. La primera variable corresponde a las notas promedio, ¿cierto? ¿Qué tipo de variable sería las notas promedio?
¿Qué tipo de variable serían las notas promedio? Cuantitativa continua. Cuantitativa Continua. continua, ¿cierto? O sea, esas notas están admiten valores decimales, pertenecen a los reales, ¿cierto? Pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Muy bien, cuantitativa continua. Luego viene el estado civil. ¿Qué tipo de variable es el estado civil? Cualitativa nominal. Cualitativa de tipo nominal, ¿cierto? Ahí ustedes ven que el estado civil está con un código, está con números, ¿cierto? Está con 1 y 2, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. ¿Por qué está con 1 y 2? Porque aparecen los códigos acá, ¿cierto? Abajo, bajo la matriz de datos aparecen los códigos, ¿ya? Y en estos códigos que ustedes ven acá aparecen, ¿cierto? ¿A qué corresponden los números que contienen esa base de datos? Entonces dice el estado civil, el código 1 corresponde a la categoría soltero y el número 2 corresponde a la categoría casado, ¿ya? Luego también, ¿cierto? Viene ahora la variable edad. Esa variable no se codificó porque es una variable que es ¿de qué tipo? La edad, ¿de qué tipo de variable sería, chiquillos? Cuantitativa, pero no me acuerdo cuál era el nombre del... Cuantitativa, y la edad pertenece a los reales, puede tomar cualquier intervalo o No es sería continua, es la cuantitativa Discreta. continua. ¿O discreta. no es discreta? Continua. Ah, No, ya. no es ¿Continua? discreta. No es discreta porque la edad, ¿cierto? No toma solamente uno la abrevia, pero la edad, recuerden que toman los meses, recuerden que toman los días, los minutos, las horas, los segundos, y así sucesivamente, ¿cierto? Va corriendo el tiempo, ¿ya? En sí es como una variable tiempo, ¿ya? Entonces, la edad es una variable, ¿cierto? Que sus valores, es una medición, por tanto pertenece a los reales, ¿ya? Entonces, por tanto, la edad es cuantitativa continua. La altura, que está en metros, está medida ahí en metros. ¿Cómo es la altura? ¿De qué tipo de variable sería? También debería ser cuantitativa También continua. cuantitativa continua, muy bien, muy bien. Luego viene el sexo. ¿Qué tipo de variable sería el sexo? Ahí también está con números, ¿cierto? Ahí está codificada con números. ¿Y qué indica los códigos que aparecen ahí? Indica que ese uno no es una cantidad, ¿cierto? Ese 2 tampoco una cantidad, sino que indican una categoría, ¿cierto? El sexo, la categoría uno corresponde a hombre y la categoría 2 corresponde a mujer, ¿ya? Luego viene el peso en kilos. ¿El peso qué variable sería? ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa continua. También, ¿cierto? Una medición en kilos, por tanto, toma cualquier valor en los reales, es cuantitativa continua. El pueblo originario o el origen, ¿ya? El pueblo originario o el origen, ¿ya? Dice ahí que qué corresponde el uno y qué corresponde el 2. En sí la zona, ¿cierto? El pueblo de origen, el pueblo de origen. En la categoría uno corresponde a la zona urbana, ¿ya? Y la categoría 2 corresponde a la zona rural.
a la zona rural. Luego viene la variable trabaja, y ahí me faltó la variable trabaja, me tiro las orejas, ya que me faltó agregarle el código, que la variable trabaja, noten ahí, 1 corresponde a la categoría sí, 1 corresponde a la categoría sí, y 2 corresponde a la categoría no. ¿Ya? 2 corresponde a la categoría no. Y no me indicaron, no les pregunté tampoco qué tipo de variable es el pueblo de origen. ¿A qué zona corresponde? Cualitativa nominal. Cualitativa de tipo nominal. Muy bien, no requiere orden, ¿cierto?, entre las categorías. La variable trabaja. ¿Qué tipo de variable es? La misma. La Cualitativa. misma, ¿cierto? Cualitativa nominal, ¿ya? Becas. La beca está codificada con 0 y con 1, ¿ya? Entonces también ahí hay una categoría. El 0 indica que no tiene beca, y la categoría 1 indica que tiene beca, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de variable sería la beca? La misma. La misma, ¿cierto? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, muy bien. Luego viene la última variable de esa matriz de datos, que sería la opinión de la carrera. Y ahí aparecen números, ¿cierto? Un 3, un 5, un 2, un 3, un 4, ¿cierto? Ustedes ven ahí que aparecen muchos números. ¿A qué corresponden esos números entonces? Corresponde a la categoría. O sea, se categorizó en el 1, corresponde muy mala. El 2 corresponde a la categoría mala. El 3 corresponde a la categoría regular. El 4 la categoría buena, y el 5 la categoría muy buena, ¿ya? Entonces, cada uno de esos números corresponde a una categoría, de 1 a 5, ¿ya? ¿Qué tipo de variable sería la opinión de la carrera? Cualitativa ordinal. Cualitativa de tipo ordinal, porque requiere orden entre las categorías. Va de menos a más, ¿ya, chiquillos? Entonces ahora vamos a abrir el programa, R, ¿ya? Vamos a abrir el programa R, y el programa R quedó alojado cuando ustedes lo descargaron, debe haber quedado alojado en el inicio, ya quedan las carpetas del inicio. Entonces ustedes pinchan inicio cuando ya se descarga completamente y se van, ¿cierto?, a la letra R abajo. Está por orden alfabético en el inicio cuando se ordenan las carpetas. Entonces la letra R les va a aparecer una carpeta R, ¿sí o no? ¿Les aparece la carpeta R? A mí sí. Ya. Entonces cuando les aparece esta carpeta R, ustedes cuando pinchan la flechita en dirección hacia abajo, les aparece un R solito, aparece un R-term, un R solo. Sí, un ¿Qué les R solo. aparece? Un R solo, ¿cierto? El R solo, ese es el R. Entonces, a mí como me lo descargaron de la U, me aparecen todos estos R. Pero cuando uno lo descarga del link que yo les mandé, les aparece acá R solo, una R solo y una R term, ¿ya? Entonces, si les aparece el R solo, no importa, está bien igual. Y el R solo, ¿cierto?, es el que ustedes tienen que colocar para que no lo estén cada vez abriendo de inicio, lo pueden anclar a la barra de tareas. Entonces ustedes pinchan con el botón derecho, pinchan donde está el R solito, ¿ya? Y les aparece, ahí marcan más, y dice anclar a la barra de tareas. Y ustedes lo anclan a la barra de tareas,
y les queda acá, en la barra de tareas, donde ustedes tienen todos sus programas, todo lo que ocupan, ¿cierto? Les va a quedar una R con un circulito que es el R Commander. ¿Les quedó? ¿Les quedó anclado a la barra de tareas? Ahí donde yo lo estoy marcando. Sí. Ya. Ya, chiquillos, qué bueno. Entonces vamos a, cuando lo abrimos, ¿cierto? Cuando lo abrimos, inmediatamente cuando abrimos el R, aparece la consola, ¿ya? Aparece la consola que en sí, ¿cierto? Son todos los comandos que tiene el R propiamente tal, el programa R. Entonces, el R Commander, ¿cierto? Si es que no les aparece al tiro, después que aparece en la consola, el R que les mandé yo, inmediatamente aparece el R Commander, que es el que yo les voy a mostrar a continuación. Cuando yo cada vez lo tengo que cargar, como me lo instalaron de la universidad, me instalaron otra versión de R, pero en sí hace lo mismo que la de ustedes. Yo tengo que cargar cada vez el programa, cada vez tengo que cargar el paquete R Commander, que es la abreviatura, lo abrevia el R como RCMDR, el R Commander. Ya, ahí le coloco OK y me lo carga. Y ahí me carga recién lo que yo le estoy mostrando. ¿Ya? Les muestra lo que yo le estoy compartiendo en el escritorio, chiquillos. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ese es el R Commander y vamos ahora a llamar a la base. La base la guardaron, la base del Excel ustedes la guardaron en su carpeta, esta base que yo les estoy mostrando. Tienen que ir a archivo, guardar como, y ahí la guardan, la tienen que dejar guardada, esa base de datos la tienen que dejar guardada en alguna carpeta. ¿Ya? La carpeta de las clases, en el escritorio, donde la quieran guardar. Entonces la tienen que guardar para que efectivamente cuando nosotros llamemos la base y la importemos, tenga de dónde extraerla, ¿cierto? El R sepa de dónde extraerla. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a llamarla. Luego que la guardamos, entonces ahora vamos a llamarla. ¿Ya? Si voy muy rápido, chiquillos, ustedes me dicen, ¿ya? Profe, se le queda pegado a veces, de repente se pega en, de repente voy más adelante de lo que el Teams va haciendo. Entonces, ahí ustedes me van avisando, ¿ya? Porque yo puedo seguirles hablando como fluidamente pensando que voy a la par con el Teams y de repente el Teams se me atrasa, ¿ya? Entonces ahí ustedes me van avisando, ¿ya, chiquillos? Ya, profe. Ya. Entonces nos vamos de nuevo, vamos a llamar a la base y para ello, ¿cierto? El R Commander tiene aquí la opción de fichero, tiene la opción de editar, tiene la opción de datos. Entonces nosotros pinchamos datos, datos. Ahí en datos marcamos importar datos. Importar datos ¿desde dónde? Desde un archivo de Excel. Desde un archivo de Excel. ¿Ya? Cuando nosotros pinchamos eso, me pide introducir el nombre que nosotros le queremos colocar, pero ese nombre no debe llevar espacio, ya debe ser un nombre de corrido, o bien tiene que ser escrito todo junto, o bien cuando le coloquen espacio, le colocan un guión bajo, ¿ya? Pueden mantener el mismo nombre, que aparece por defecto, ¿ya? Yo le voy a colocar datos 1,
datos 1, un ejemplo, y ahí cuando ustedes le cambian el nombre, le colocan aceptar. Pinchan aceptar y luego, ¿cierto? Nos vamos acá donde está guardada la clase, ¿cierto? Donde está guardada la base en la carpeta, ¿cierto? Ustedes la buscan, si la guardaron en descargas, la guardaron en el escritorio, la guardaron en el disco duro, ¿cierto? Ahí ustedes van pinchando donde ahora guardaron esa base. Entonces acá dice base Ingeniería Civil Electrónica, generación 2014. Luego colocamos abrir. Les mandó ese mensaje que me aparece a mí en pantalla. Leer, ¿cierto? Que leyó. Ese mensaje indica que leyó Sí. la base de datos, ¿cierto? Donde ustedes la alojaron. ¿Ya? Y dice que la abrió sin problemas. Entonces, ¿cómo le creemos? Aparece acá. En la letra R aparece ahí un conjunto de datos. Aparece un conjunto de datos y aparece un cuadrito con letras azules. El nombre que ustedes le pusieron a la base de datos. Entonces, cuando nosotros pinchamos acá, ¿cierto? No la podemos ver la base. Solamente esa base, ese nombre indica que la leyó. Pero nosotros, ¿dónde podemos ver los datos? Cuando pinchamos acá la lupita que dice visualizar conjunto de datos, pinchamos visualizar y ¿qué nos aparece ahí? ¿Les aparece la base de datos abierta? Como similar a un bloc de Profe, notas. ¿cómo puso esto de dato 1? No me di cuenta cómo lo hizo. En el nombre que tú le pusiste, o le pusiste otro nombre, ¿qué nombre te aparece? ¿Qué nombre te aparece aquí en letras azules cuando tú lo abriste? No, me sale algo de... No hay conjunto de datos activos. No, eso no lo Ah, hice, no, no no, abriste no nada. lo puse. Ya, vamos de No. nuevo. No hay problema. Vamos de nuevo. Datos, pincha datos, importar datos, importar datos. Luego nos vamos desde un archivo de Excel, y ahí donde dice introducir el nombre, ahí tú le cambias el nombre o lo mantienes, ¿ya? Entonces ahí nosotros le pusimos datos 1. Entonces ahí le colocas tú aceptar, y te manda, ¿cierto?, a la carpeta donde tú lo quieres abrir. En este caso, ¿cierto?, yo lo dejé en la carpeta de sus clases. Tú lo buscas donde lo guardaste, ¿ya? Y ahí cuando lo encuentras, que está en formato Excel, tú lo pinchas y le colocas a abrir. Y ahí te lo muestra el nombre que tú le pusiste. En este caso a mí, ¿cierto? Yo lo abrí con otro nombre ahora. Entonces me apareció el nombre que no cambié, el nombre que aparece por defecto. ¿Te aparece? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces si nosotros no le creemos al R, ¿cierto? Porque en sí, cuando no vemos la base es como difícil creer, nos vamos a visualizar conjunto de datos, nos vamos a la lupita, la visualizamos y nos vamos a la base, que está la base completa, que la abrió completa ahí. ¿Ya? Tal cual del Excel, la llamó, ¿ya? La llamó, ¿cierto? Se importó desde el Excel, por tanto, ahí quedó abierta, lista ahora para. Nosotros debemos primero recodificarla, ¿cierto? Porque el R entiende que esos números son cantidad. Entonces el R entiende que todos los números que nosotros tenemos en esa base,
la variable sexo la mira como cuantitativa, la variable estado civil la va a mirar como cuantitativa. Entonces nosotros debemos indicarle al programa, ¿cierto? Porque el programa no piensa, el programa hace lo que nosotros le decimos, ¿ya? Entonces, por tanto, va en nosotros indicarle las instrucciones correctas. Entonces, por tanto, nos vamos a indicarle ahora, ¿cierto?, a qué corresponde ese 1 que aparece en sexo, ¿ya? ¿A qué corresponde ese 2? ¿Ya? Que no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo del 2 que a lo mejor figura en trabaja, en la variable trabaja, ¿cierto? Son distintos códigos, distintas categorías asociadas a los códigos. Entonces, nos vamos a datos, nos vamos a datos, nos vamos a modificar variables del conjunto de datos activo y nos vamos a convertir variable numérica en factor. Convertir variable numérica en factor, ¿ya? Entonces ahí me nombra todas las variables, identificó todas las variables como numéricas. Entonces nosotros no podemos pinchar acá la altura, ¿cierto? No podemos indicarle un código a la altura porque la altura está medida en metros, está con mediciones, por tanto no tiene asociado un código. ¿Cuál tendría que asociarle un código? ¿Cuál sería la primera que tendría que asociarle un código yéndonos en orden? ¿Cierto? Lo ordena por orden alfabético. Entonces acá, ¿cuál sería la variable? Ordenó las variables por orden alfabético, de acuerdo al abecedario, ¿cierto? ¿Cuál tendríamos que marcar? La primera por orden alfabético. Becas. Becas, ¿cierto? Beca. ¿Y por qué inmediatamente me dijiste becas? ¿Por qué inmediatamente me dijiste becas? Porque la beca es una variable que es de tipo cualitativa, ¿cierto? Entonces inmediatamente tú me dijiste becas. Inmediatamente, ¿cierto? Para poder ahora identificarla y asociarle ahora a ese número, asociarle una característica, un carácter. Entonces pinchamos becas y le colocamos aceptar. Me dice variable beca ya existe. ¿Sobreescribir variable? Sí. Sobreescribir variable. Entonces ahí el valor 0, ¿qué categoría le vamos a colocar? Si nos vamos a los códigos, dice que becas indica que 0 no tiene y 1 tiene. Becas 0 no tiene, 0 no tiene y 1 tiene. Luego colocamos aceptar. Inmediatamente me manda el mensaje que ya codificó, ¿cierto? Me manda en la salida el mensaje que ya codificó, asignó etiquetas, ¿cierto? Asignó etiquetas correspondientes a la variable. Entonces, por tanto, nos vamos de nuevo a codificar la siguiente, ¿ya? Datos, modificar variables del conjunto de datos activo, convertir variable numérica en factor. ¿Cuál corresponde ahora? ¿Cuál correspondería ahora? Estado civil. El estado civil. Marcamos estado civil y colocamos ahora aceptar. ¿Me dice sobreescribir la variable? Sí, la vamos a sobreescribir y nos vamos a la hoja de los códigos, ¿cierto? ¿Qué indica el 1 del estado civil? El 1 indica soltero y el 2 indica casado, ¿ya? El 1 indica soltero y el 2 indica casado. Y el 2 indica casado. Luego colocamos aceptar y ahí me dice que ya la realizó, ya que ya realizó las codificaciones. Luego la siguiente, nos vamos a datos,
modificar variables del conjunto de datos activo, convertir variable numérica en factor. Y si ustedes se dan cuenta, ya van desapareciendo las variables que ya codificamos, que ya las convertimos en factores, en variables cualitativas, ya las va sacando de acá, de la lista. Entonces solamente me van quedando las que él sigue considerando que son cuantitativas. ¿Ya? ¿Cuál correspondería ahora cambiar? Opinión. La opinión de la carrera, ¿cierto? La opinión de la carrera, colocamos aceptar, me dice que ya existe, sobreescribirla, sí. Vamos a indicarle qué corresponde ese 1. Nos vamos acá a los códigos, el 1 de muy malo a 5 de muy buena, ¿ya? De muy mala a muy buena. Entonces, nos vamos acá a indicarle los códigos, 1, muy mala, el 2, mala, el 3, regular, el 4, buena, y el 5, muy buena. Ahí colocamos aceptar cuando terminamos, ¿ya? Y ahí nos manda los mensajes que ya fue codificando, que ya la codificó. Nos vamos a la siguiente, ahora a datos, modificar variables del conjunto de datos activo, convertir variable numérica en factor, y ahí ya se fue, ¿cierto?, la variable opinión. ¿Cuál vendría ahora para codificar? Sexo. Pueblo originario. El pueblo originario, ¿cierto? El pueblo originario, aceptar. Variable pueblo, si existe, sí, la vamos a sobreescribir. ¿Y qué indica, cierto, el pueblo originario, el origen? El 1 como zona urbana y el 2 zona rural. 1 zona urbana, ¿ya? 1 zona urbana. Y 2 zona rural. Aceptar. Luego nos vamos acá a datos, modificar variables del conjunto de datos activo, convertir variable numérica en factor, ¿ya? Y ahora viene la variable, ¿cuál? La que se me adelantaron, ¿cierto? ¿Cuál sería? Sexo. El sexo, ¿cierto? Ahí colocamos aceptar, me dice que ya existe, siempre les va a mandar ese mensaje, porque ya la tiene él identificada en la base, ¿ya? Pero nosotros la vamos a categorizar. Entonces el 1 del sexo indica que es el 1 hombre y 2 mujer, ¿ya? El 1 corresponde a hombre, ¿ya? Y el 2 corresponde a mujer. Colocamos aceptar y posteriormente vamos de nuevo, ¿cierto?, a convertir variable numérica en factor. Y ahora, ¿cuál tendríamos que cambiar? ¿Cuál nos quedaría que cambiar? Si trabaja o no trabaja. Si trabaja, ¿cierto? La variable trabaja. Entonces, por tanto, le colocamos ahí aceptar. Aceptar me dice que ya existe y nos vamos ahora a trabaja, que 1 es sí y 2 no, ¿cierto? Que delante se las dije, no la tengo en los códigos. 1 es sí, 1 es sí, me quedo en mayúscula, 1 sí y 2 no. Ahí le colocamos aceptar, ¿ya?
Y ahora identificó las variables propiamente tal, ¿cierto? Las variables con su respectiva categoría, ¿ya? Entonces, nos vamos a visualizar el conjunto de datos de nuevo, a visualizar, y nosotros acá miramos el conjunto de datos y aparece cambió, ¿cierto? Cambió el conjunto de datos, ahora aparece esos números que aparecían como cantidad, ahora a ustedes les aparece ahí como una cualidad, ¿cierto? Cada categoría asociada a la variable cualitativa o factor. El estado civil está con sus categorías, el sexo con sus categorías, el pueblo originario, ¿cierto? La variable trabaja, becas, la variable becas y la opinión de la carrera, ¿cierto? Ahora tenemos la base propiamente tal para poder comenzar a trabajarla, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen lo que trabajamos, profesora, que ha perdido o se puede guardar en alguna parte. Claro, nosotros la vamos a guardar, ¿ya? Cosa de que ustedes cuando la quieran abrir de nuevo esté ya listo con la codificación, no tengan que hacer todo de nuevo, ¿ya? Entonces para ello vamos a guardar la base, nos vamos a datos, luego marcamos conjunto de datos activo, y nos vamos a exportar el conjunto de datos activo, exportar, y aparece ahí, ¿cierto? Todo eso por defecto, manténganlo todo, ¿ya? Que aparezca en los espacios, el nombre de la fila, de las variables, todo igual. Lo vamos a importar a un archivo de texto. Entonces le colocamos aceptar, ¿ya? Y ahí ahora lo guardan en la carpeta de las clases o en el escritorio donde ustedes lo vayan guardando y ahí le colocan el nombre. Y ahí le pueden colocar, ¿cierto? Base codificada, Ingeniería Civil Electrónica 2014, le pueden colocar, de cierta universidad. Y en el tipo acá dice todos los archivos y acá nosotros vamos a seleccionar archivos de texto, ¿ya? Archivos de texto. Entonces ahí le vamos a colocar guardar, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto? Confiando en que lo que hicimos estuvo bien, cerramos todo, ¿cierto? Cerramos todo, salir, aceptar, sí, guardar, no, no. Cerramos todo, ¿cierto? Y ahora volvemos a abrir el R como que empezáramos a trabajar un archivo nuevo, como que hagamos, ¿cierto? Cuenta que vamos a empezar un archivo nuevo, ¿ya? Entonces nos vamos a cargar paquete, yo tengo que cargarlo cada vez para mostrarles, ¿cierto? Que efectivamente lo que vamos a abrir ahora, ¿cierto? Es todo lo que nosotros trabajamos, Entonces, en el R les aparece con letras azules que no hay conjunto de datos activos, ¿cierto? Lo que le aparecía al compañero de Nantes, ¿cierto? Cuando no abrió la base, eso indica el R que todavía no lee ninguna base. Entonces, nosotros ahora vamos a importarla, datos, pero la base que guardamos, que ya trabajamos. Entonces, nos vamos a datos, nos vamos a importar datos desde archivo de texto, Ahí también mantenemos todo tal cual, colocamos aceptar, ¿ya? Y ahí nos dice que seleccionemos lo que nosotros guardamos. Entonces, ahí aparece en la carpeta que yo tengo de sus clases que le puse yo base codificada ICE 2014, ¿ya? Entonces ahí la pincho y ahora coloco abrir,
¿ya? Y me leyó la base de datos, ¿cierto? Que habría ahora del bloc de notas. Todo lo que guardamos nosotros, ¿ya? Entonces aparece ahí que reconoció una base y nosotros nos vamos ahora a visualizar el conjunto de datos y nos quedó ahí todo lo que nosotros trabajamos en la base. ¿Les apareció, chiquillos? ¿Les apareció? Voy muy rápido y quedaron atrasados. Sí, a mí me pareció, profe. Aunque no pude cerrar el programa a la buena. Sí, no importa. El R permite, el R es un programa, chiquillos. Ya, Benjamín, ¿dónde te atrasaste? ¿En qué parte te quedaste? ¿Qué parte no entendieron del R? En la parte de guardar no me deja convertir los datos. ¿No te deja convertir la variable numérica en factor? Cuando tú te vas a datos, cuando pinchas datos y te vas a modificar variables del conjunto de datos activo, tienes que marcar convertir variable numérica en factor. Convertir variable numérica en factor. Y ahí te aparece la lista de todas las variables cuantitativas. Te aparece ahí recodificar. Qué extraño. A ver, cierra todo. Cierra el R y cierra tu Excel. El Excel que tú guardaste, ese Excel que tú guardaste, ciérralo. Ciérralo. Que te quede cerrado. Y cierren el R. Cierren el R. Salir, sí. Guardar, no, no, no. Salgan del R como que no lo han ocupado nunca. De repente se pega, ya. ¿Y eso te pasó, Benjamín, al inicio? ¿Te pasó cuando empezamos o te empezó a poner problemas después? ¿O cuando empezamos ya no te quería dejar convertir ninguna variable? Qué raro. Ya. Entonces, pero al abrir el paquete Recommander te permite abrirla, ¿cierto? Un ejemplo, cuando nosotros abrimos el R, cargamos el paquete, a ustedes les va a aparecer inmediatamente, porque el link que yo les mandé aparece el R inmediatamente. Se demora, a veces se esconde un poco, se esconde, vuelve a aparecer, ¿ya? Pero eso pasa como una vez, como que se esconde y vuelve a aparecer. Ahí, ¿cierto? Ahí vamos a, cuando aparece eso, datos, modificar variables del conjunto de datos activos, ahí aparece, ¿cierto? En blanco, me aparece en blanco porque no tengo cargada ninguna base. Si existiera una base, si yo llamo una base, esto debería aparecer en negrito, en letras negritos, para poder, ¿cierto?, ir indicando los comandos. Entonces vamos a llamar la base. Vamos a llamar la base. Cerraron todo, ¿cierto? Cerraron todo. Ya. Entonces como que empezamos de cero. Entonces vamos a abrir el Excel. Ya, vamos a abrir el Excel. El Excel nos vamos acá a datos. Vamos a modificar, perdón, importar datos y abrimos desde un archivo de Excel. Ahí le colocamos el nombre, lo podemos mantener por defecto. Yo le puedo colocar acá, le voy a colocar datos 1
recordar que ahí es sin espacio, el nombre debe estar sin espacio, ¿ya? Ahí le colocamos aceptar, aceptar, y ahora pincho el Excel que no codifiqué, ¿cierto? Vamos a codificar solo una para ver si efectivamente era error, a lo mejor que el R se pegó, por eso no le quería dejar a Benjamín avanzar. Entonces marcamos el Excel, le colocamos abrir, ya, ahí, hasta ahí, vamos bien, hasta ahí les abrió la base, les abrió ahí con letras azules que les leyó la base de datos, ya. Entonces ahora nos vamos a datos, datos, modificar variables del conjunto de datos. ¿Les aparece en negrito lo que me aparece a mí? Que aparezca en negrito convertir variable numérica en factor. No importa, Benjamín, ¿te apareció ahora? Lo importante es que te aparezca. Ya, perfecto. Sí, de repente, no, si tienen que tener paciencia con el R, porque el R, ya, el R es un programa que es muy mañoso. Cuando se queda pegado, te puede aparecer error y en algo que tú ni siquiera puedes dimensionar dónde. Entonces te aparece en blanco, te aparecen algunos comandos en blanco, algunas instrucciones, ¿cierto? No están ahí marcadas. Ya, es un caos de repente. Entonces hay que entenderlo y hay que cerrarlo, ¿ya? Entonces hay que cerrarlo y tratar de ir guardando la base si tenemos algunas variables que ya trabajamos, ¿cierto? Algunas variables que ya codificamos, siempre ir guardando y cerrando y volver a abrirlo. Hay que tenerle paciencia un poco, ¿ya? A veces suele pasar. Entonces ahí vamos a hacer el ejemplo para que los chiquillos vean de una variable. Nos vamos ahí en datos, modificar variables del conjunto de datos activo y aquí marcamos convertir variable numérica en factor. Entonces ahí tienen que ir marcando todas las variables, ¿cierto? En becas, marcamos la primera que sería becas, le colocan ahí aceptar. Dice que becas ya existe, ¿cierto? Porque ya la identificó como variable, pero no está con códigos. Entonces ahí le colocamos que sí. Ahí en el valor 0, le colocamos que, ¿cierto? El código no tiene, el 0 no tiene y el 1 que tiene, ¿ya? Y el 1 que tiene. El 0 no tiene y el 1 que tiene, ¿ya? El 1 tiene. Y ahí le colocamos aceptar, ¿ya? Y nosotros después, ¿cierto? Nos vamos a visualizar y en visualizar el conjunto de datos activo, en visualizar, ahí nosotros nos vamos a la variable que trabajamos, ¿cierto? Nos vamos a la variable que trabajamos y ahí aparece, ahí les va a aparecer la variable becas que ya está codificada. Entonces, cuando ustedes tengan todo, ¿cierto? Todas las variables que trabajamos delante, que las codificamos con su respectivo nombre al número, entonces aquí la base va a aparecer completa, al igual que la anterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo deben hacer para guardarlo? Si ustedes quieren guardar, ya la tienen lista. Un ejemplo, ya tienen lista esta base, la va a guardar como archivo de texto. Entonces nosotros vamos a exportarla. Nos vamos acá a datos, nos vamos a conjunto de datos activo, ¿ya? Conjunto de datos activo y ahí colocamos exportar el conjunto de datos activo, ¿ya? Luego colocamos aceptar, está todo marcado por defecto, lo mantenemos tal cual, ¿ya? Entonces ahora le colocamos aceptar
y nos indica que le coloquemos un nombre a la base ya codificada. Entonces ahí yo le voy a colocar datos 1, cod, que está codificada, le voy a colocar a medias. Que codificamos para mostrarle a los chiquillos que se quedaron un poco atrasados, cómo fuimos codificando cada una de las variables, ¿ya? Entonces codificamos la variable becas y así tienen que ir codificando después el sexo, ¿cierto? El pueblo originario, la variable trabaja, la opinión de la carrera. Entonces, ahí en el tipo le tienen que colocar archivos de texto. En el tipo, archivos de texto. Entonces la base, ¿cierto?, completa que yo guardé, la llamé la base codificada ICE 2014. Pero esta medias la llamé datos 1 codificada medias. ¿Ya? Y ahí le coloco guardar. ¿Ya? Ahí le colocamos guardar. Me dice que la guardó. ¿Ya? Entonces nosotros, si queremos abrir la base que queremos abrir, ¿cierto?, podemos mantener el R abierto, no es necesario que lo cerremos. El R acepta varios archivos abiertos, pero debemos indicarle distintos nombres a las bases de datos, ¿ya? Porque si nosotros le colocamos el mismo nombre, entonces el R nos va a borrar la que tenemos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a abrir acá la base anterior que teníamos completa, ¿cierto? La base anterior, y nos íbamos a datos, ahora abrir, importar desde un archivo de texto, ¿ya? O sea, importar desde el R teniendo un archivo de texto nuestra base. Nos vamos a datos, nos vamos a importar datos desde archivo de texto. Ahí me dice introducir el nombre, ahí le vamos a colocar, ¿cierto? Yo le voy a colocar datos 2 al nuevo conjunto de datos 2 al que trabajamos, ¿cierto? Delante, al que codificamos completo, datos 2, y ahí le coloco aceptar y me dice dónde está. Ahí, ¿cierto? Yo le puse al correcto base codificada ICE 2014. Ese es el que trabajamos, ¿cierto? Delante completo, codificando todas las variables, ¿ya? Entonces ahí marcamos el base codificada y le colocamos a abrir, ¿ya? Cuando la abre, ¿cierto? Aparece ahí datos 2, ¿ya? Entonces cuando ustedes pinchan ahora, cuando ustedes pinchan esa letrita azul donde están nuestros conjuntos de datos, a ustedes les va a aparecer todas las bases de datos que tienen abiertas. Todas las bases que ustedes quieren analizar, les va a aparecer acá en el conjunto de datos. Entonces, si ustedes quieren trabajar con los datos 1, en vez de con los datos 2, cambian a los datos 1 y le colocan aceptar, ¿ya? Y ahí les muestra la base sin codificar. Ahora, si ustedes quieren trabajar con la otra base codificada, ¿cierto? Le ponen datos 2 y ahí le colocan aceptar, ¿ya? Y ahí el R trabaja con la que ustedes seleccionan. Pueden tener muchas bases abiertas, pero a veces pasa que el R de repente como que se vuelve loco, ¿ya? Y al tener muchas bases abiertas como que se pega y de repente no quiere ejecutar lo que uno le va indicando. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado y si les ocurre eso, para que no se pongan nerviosos, lo pueden cerrar y van abriendo de una base. Si es que el R de ustedes, ¿cierto? Empieza a volverse loco, ahí se les queda pegado, no les quiere ejecutar alguna instrucción, entonces ustedes lo cierran y lo vuelven a abrir, ¿ya? ¿Qué es lo otro importante? ¿Qué es lo otro importante que deben ustedes conocer? Es que el Excel, el R
no lo admite con puntos. Un ejemplo, en este caso la altura, ¿cierto? Está con punto, ¿cierto? Acá en el TXT. La reconoce, la deja como 1,75. Pero si tuviese puntos el Excel, el R no lo toma en cuenta, ¿ya? Entonces no reconoce la coma como punto. Entonces nosotros debemos que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, la variable altura o variables con decimales, que se las indiquemos con coma, ¿ya? Y ahí el R la va a reconocer efectivamente como es la variable propiamente tal, ¿ya? Entonces algún puntaje, alguna nota, un 3,5, un 7,0, un 5,5, no le coloquemos en el Excel 5,5, ¿ya? Sino que acá en el Excel, un ejemplo, aquí la voy a volver a abrir, esta en la nota promedio, si yo aquí la tengo con punto, si la tengo con punto, no me la va a reconocer, ¿ya? No me la va a reconocer en el R, si la tengo así de esta forma, sino que la va a reconocer como nota en sí con la coma, 3,8, ¿ya? Entonces el punto en sí no lo analiza, analiza otra cosa que nosotros no queremos medir. Entonces ahí nosotros le colocamos coma, ¿ya? Esa es la otra regla que tiene el R Commander, ¿ya? Hay que tener cuidado cómo nosotros vamos colocando la variable cuantitativa, ¿ya? Admite, ¿cierto?, los decimales que nosotros coloquemos, en eso no tiene regla, trabaja, ¿cierto?, con todos los decimales, es uno de los programas estadísticos que trabaja con todos los decimales habidos y por haber, ya algunos software estadísticos como el SPSS va cortando los decimales, los va acotando, el R no, el R trabaja con todo, con todos los decimales, ¿ya? Entonces ahí de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos ahora trabajando el R Commander, ¿ya, chiquillos? Hasta ahí, ¿se ha entendido? Hasta ahí, antes de que avancemos a las tablas de frecuencia. ¿Sí? Ya. Entonces tomemos un descanso de 5 minutos, ¿ya? Y a las 6 comenzamos con, ahora vamos a realizar que nos entregue tablas de distribución de frecuencias para las variables cuantitativas y para las variables cualitativas que aparecen en esa base de datos, ¿ya? Entonces, a las 6 comenzamos para así, ¿cierto?, terminar a las 6:30 o 25 para las 7, ¿ya? Continuamos la última hora, los 30 minutos, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces nos vemos a las 6.
¿Ya, chiquillos? ¿Están por ahí o se me arrancaron? ¿Mm? En la fila. Pobrecito. Ya. Vamos a comenzar ahora viendo, ¿cierto?, las variables cualitativas, las tablas de frecuencias en el R, cómo las analizamos, ya que vamos a ver ahí, ¿cierto?, que el R también, sí, sabes que como punto aparte, un alumno estaba en una plaza de una comuna porque en la casa no podía estar y tuvo que irse a la plaza de su comuna a estar más tranquilo. Si de repente pasa, sí, porque no estaba en la casa, no podía estar tranquilo, entonces para estar tranquilo tuvo que irse a estar a poder poner atención y concentrarse en la plaza de su comuna. Así, uy, me dio tanta pena cuando ahí me mostró la cámara que estaba muy en la plaza. Ya, chiquillos, vamos a comenzar ahora sí con... Vamos a comenzar. Ya, entonces vamos ahora a calcular las tablas de distribución de frecuencias para las variables cualitativas, ¿ya? Y vamos a ir viendo también, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros aprendimos en las variables cualitativas, en las cuantitativas, el R no respeta la ley de Sturges, ¿ya? La regla de Sturges no la respeta para hacer los intervalos de clase. Yo les voy a mostrar ahí, los entrega como él los quiere entregar nomás. No se basa en ninguna regla, entrega los intervalos que quiere, ¿ya? Y ahí ustedes lo van a comprobar para que en sí, en la teoría, ¿cierto? Vamos a tener que en la teoría quedarnos con la tabla teórica de la distribución de frecuencias de la cuantitativa, porque el R no la construye bien, ya se basa en su propio criterio. Entonces les voy a mostrar, y la tabla cualitativa también. La cualitativa la entrega con las columnas que él quiere entregar, o sea, él decide qué es la frecuencia absoluta, la cantidad, y la relativa porcentual, nada más. Entonces ahí nosotros debemos agregarle más de acuerdo a la variable, ¿cierto? Pero por lo menos tenemos un poco de ayuda que ahí nos va a entregar por lo menos la cantidad y nos va a entregar el porcentaje, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que irle agregando después, dependiendo la variable, irle agregando la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces vamos, les voy a compartir. Ahí está el R, ¿ya? Entonces nos vamos ahora a calcularlo, la tabla de frecuencia. ¿Todos conmigo en el R, chiquillos? Ya, ya, chiquillos. Entonces vamos a crear, a construir una tabla de frecuencia para las variables cualitativas. Entonces nos vamos acá a estadísticos, nos vamos a resúmenes, y nos vamos para distribución de frecuencias, ¿ya? En distribución de frecuencias, ¿ya? El R reconoce la distribución de frecuencias para las variables que son solamente cualitativas, ¿ya? Entonces, cuando uno después crea los intervalos, tiene que irse a otra instrucción, a resúmenes numéricos, para poder, ¿cierto?, calcular las clases por intervalos que entrega, el intervalo de clases que entrega para la variable cuantitativa continua, ¿ya? Entonces acá cuando nosotros pedimos la distribución de frecuencias, el R por defecto marca, nos enlista acá todas las variables cualitativas que nosotros tenemos, ¿ya? Ya sea las nominales
como también las ordinales, ¿ya? Entonces, por tanto, nos dice ahí variables, seleccione una o más. Entonces nosotros marcamos becas, marcamos todas. El estado civil, opinión, el pueblo originario, sexo y trabajo. Ahí nos dice que podemos seleccionar una o más. Entonces las seleccionamos todas para que nos entregue la tabla de distribución de frecuencias, ¿cierto? Lo que nosotros empezábamos a calcular manualmente, teóricamente, ver cómo lo entrega ahora el R. Entonces, luego que la seleccionamos, ahora colocamos a aceptar. Y ahí en la salida muestra los resultados que nosotros indicamos, ¿ya? Ahí muestra los resultados que nosotros indicamos, ¿ya? Entonces muestra las instrucciones de los porcentajes y nos muestra, ¿cierto?, que efectivamente ahí en la cantidad, vamos más arriba, que nos muestre toda la cantidad de ahí. Entonces empieza con beca. Entonces nos dice que la cantidad, entonces entrega ahí un resultado desordenado. Ustedes lo ven ahí en la salida de los resultados, entrega cantidad de la variable y la categoría con su cantidad. O sea, la frecuencia absoluta en sí la entrega como que no la construye en una tabla, sino que la entrega toda desordenada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a construirla, ¿cierto? Entonces, en porcentaje, entrega ahí, no tiene, corresponde ese 15 que sale ahí en cantidad, ¿cierto? En la frecuencia relativa porcentual, corresponde a un 75%, ¿ya? Y ese tiene corresponde a un 25%, o sea, 5 de 20, ¿ya? Y 15 de 20 corresponde a un 75. No entrega totales. Esa es la tabla, se las quiero presentar. Esa es la tabla que entrega el R. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a ordenarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la primera columna? Voy a borrar la pizarra. ¿Cómo tendríamos que colocar el título? ¿Cuál sería el título para la tabla de beca? ¿Qué título le tendríamos que colocar a la tabla de beca? ¿Le mostraron estos resultados? ¿Le entregó los mismos resultados que me aparecen a mí en la salida? Sí, a mí sí. Ya, ¿cierto que son desordenados? No están construidos propiamente como una tabla, sino que entrega como los resultados al lote, ¿cierto? El R es así. Entrega los resultados que nosotros tenemos prácticamente que rescatarlos, que seleccionarlos, pero no entrega una tabla ordenada, entrega una tabla muy desorganizada. Entonces nosotros debemos construirla. ¿Y cuál sería el título que tendríamos que colocarle a la tabla? ¿Cuál sería el título que tendríamos que colocarle nosotros a la tabla? Distribución de frecuencias. Ya, voy a colocar la cámara y voy a dejar de compartirles la pantalla. Por eso me interesa que ustedes la tengan ahí, el R abierto, porque voy a dejar de compartirles la pantalla para mostrarles la pizarra. Ahí voy a encender la cámara para que así puedan ver la pizarra en grande. Ahí. Entonces la tenemos que, ¿cierto?, completar. O sea, tendríamos la ayuda para poder, ¿cierto?,
tabla 1 sería distribución de frecuencias, para la variable, se me fue, para la variable becas, ¿cierto? La variable becas, para la variable becas de los alumnos de generación 2014, ICE, Ingeniería Civil Electrónica, ¿ya? De cierta institución, Eso refleja, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a presentar en la tabla, y la tabla para la variable cualitativa, en este caso becas, es una variable de tipo cualitativa nominal, ¿cierto? Es una variable de tipo cualitativa nominal, por tanto esta variable va con la frecuencia absoluta, que sería primeramente las clases, la variable sería becas, ¿cierto? Becas. Y sería, por tanto, acá la frecuencia absoluta, que es la cantidad viene la frecuencia relativa, pero podemos, ¿cierto?, colocar inmediatamente la porcentual, la frecuencia porcentual. Y en este caso, ¿cierto?, quedamos hasta acá nomás, porque la variable, como es nominal, nosotros no le calculamos la acumulada. Ya el R tampoco calcula la acumulada. Entonces nosotros tenemos que construirla y empezar a construirla, chiquillos, de acuerdo a los conocimientos que hemos adquirido en las clases, ¿ya? Entonces el R nos entrega cierta ayuda, pero no nos entrega todo. Entonces acá en las becas, ¿cierto?, dice que está clasificada como no tiene y tiene. Tampoco entrega el total, que el total debe ir reflejado en la tabla. Entonces la frecuencia absoluta de no tiene, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? El N1, ¿qué tendríamos que colocar acá de acuerdo a lo que nos indicó el R? La frecuencia absoluta es donde dice el count, que es la cantidad. Ya entrega los resultados en inglés, entrega la cantidad, entrega la variable, y ahí está la etiqueta de las variables y entrega la cantidad. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, recordar que en este caso, ¿cierto?, sería el número de alumnos, porque nosotros estamos midiendo esas variables a los alumnos de la generación 2014, de ICE, ¿ya?, de la Ingeniería Civil Electrónica. Muy bien, ¿cierto? Ahí nos contestan que es 15. Muy bien. Y tiene, la categoría tiene es 5, ¿cierto? La categoría tiene es 5 y eso nos da un total de la muestra de 20, ¿cierto? 20 alumnos. Y también nos entrega ahí la frecuencia porcentual, el porcentaje, ¿cierto?, de la categoría no tiene, que corresponde a un 75%. Y también nos entrega 25% de la categoría tiene beca, ¿ya? Y eso nos suma a un 100%, el total. Entonces ahora, ¿cómo interpretamos esa tabla desordenada que entregó el R? Ahí tenemos que interpretarla, ¿cierto?, como el 75% de los estudiantes, ¿cierto?, que de la generación 2014 de Ingeniería Civil Electrónica
no tiene beca, ¿ya? Un 25% de los estudiantes de la generación 2014 de Ingeniería Civil Electrónica tiene beca, ¿ya? De cierta institución. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de esa forma se va interpretando. Todas las variables cualitativas nominales, se van transcribiendo de esa forma. Entonces, luego viene la variable estado civil, ¿cierto? Estado civil. Ahí le tenemos que colocar tablados, distribución de frecuencias para la variable estado civil, ¿cierto? Para la variable estado civil de los alumnos de generación 2014 ICE de cierta institución. Acá le cambiamos, ¿cierto?, el nombre de la variable, que sería estado civil, y solamente, ¿cierto?, fueron medidas esas dos categorías como soltero y casado, ¿ya? Soltero y casado. ¿Por qué no no sigo agregando la frecuencia relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual? ¿Por qué no las agrego? ¿Alguien me puede responder por qué no la agrego? Porque son dos variables, ¿no? No la agrego porque son variables cualitativas nominales. Entonces, ¿cuándo debo agregar esas frecuencias? Debo agregarlas, las acumuladas, cuando tenemos una variable que es cualitativa de tipo ordinal. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de esa forma vamos a ir completando. El casado. ¿Cuánta es la cantidad que tiene el casado? Dice ahí que la cantidad del casado, el R dice que es 17 y soltero, mire que son hartos. 17 casados y 3 solteros, ¿ya? Por tanto, dice ahí que el porcentaje del casado es 85%, y me dice que el soltero es un 15%, ¿ya? El soltero es un 15%. Por tanto, ahí se completa la tabla, la frecuencia relativa porcentual. Por tanto, el 85% de los alumnos de la generación 2014 de Ingeniería Civil Electrónica de cierta institución tiene estado civil casado o son casados, mientras que el 15% de los estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica de la generación 2014 de cierta institución son solteros. ¿Ya? Entonces, por tanto, luego viene la opinión de la carrera, ¿cierto? Y ahí en la opinión de la carrera viene la diferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia que debo tener aquí en la opinión de la carrera? Sería la tabla 3. ¿Cómo debe ir construida esta tabla? Tabla 3. Distribución de frecuencias para la variable opinión de la carrera. Opinión de la carrera de los alumnos de generación 2014 ICE de cierta institución. Y entonces, ¿qué debo agregarle acá? ¿Qué debo ir agregándole acá? Está incompleta esta tabla, ¿cierto? Está incompleta para hacer una variable que es cualitativa de tipo. ¿De qué tipo es de qué escala de medición es la variable opinión de la carrera? Cualitativa ordinal.
cualitativa ordinal, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito tener también acá acompañando las acumuladas, ¿ya? Porque va de menos a más, o sea, va de muy mala, ¿cierto? Va de muy mala, mala, regular, regular, buena y muy buena, ¿ya? Y el total. O sea, tiene 5 categorías y vamos a indicar a qué corresponden esas categorías. Tiene que ir la frecuencia absoluta, está la porcentual. Vamos a agregarle, ¿cierto? Acá en el R vamos a agregarle también la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Vamos a agregarle la frecuencia relativa acumulada o la frecuencia porcentual acumulada. Porcentual acumulada. Ya le podemos agregar una más, que sería la porcentual acumulada, que en sí es la misma frecuencia relativa en proporción, pero la transformamos a porcentaje, ¿ya? La frecuencia porcentual. Entonces acá, en muy mala, ¿cierto? Muy mala, nos vamos a los resultados y me dice que muy mala indica 1, ¿cierto? Muy mala me dice que un alumno ahí indicó que la carrera era muy mala. Mala, ¿cierto? Mala. 5 alumnos indicaron que era mala la carrera. Regular. 5 alumnos indican que regular la carrera, ¿ya? Buena. 4 alumnos indican que la carrera es buena. Y muy buena indican 5 alumnos. 5 alumnos. Ya el total me da un total de 20 alumnos. Un total de 20 alumnos. Entonces, por tanto, el porcentaje ahora, el porcentaje, ¿cierto?, de muy mala corresponde a un 5%, a un 5%. De mala, ¿cierto? De mala es un 25%, 25%. Regular es un 25% también. Buena es un 20%, perdón. Buena es un 20%. Y muy buena, ¿cierto? También es un 25%. ¿Ya? Eso nos da un total de un 100%, el total. ¿Pueden ver bien la pizarra ahí, chiquillos? ¿Se ve bien? Y luego calculamos la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces la frecuencia relativa acumulada porcentual indica acá que es 5 más 25. Dime, Nicolás. A ver. No me... Ya. Ahí. Ahí. Ya. Ya. Qué bueno. Ahí ustedes me van indicando de repente la pantalla que no se ve, ¿cierto? Que hay que dejarla más abajo, más arriba. Gajes del oficio. Ah, que les conté que me había comprado una tableta digital. Me llegó mala, chiquilla. La tuve que cambiar, la tuve que mandar a devolver. Y ¿Dónde la compró? hoy en PC Factory me la mandaron porque estoy cuidando me vine a cuidar 2 semanas a mis papás.
entonces me la compré para que me la trajeran acá en la comuna de Chanco. Y a Talca me voy a ir recién el domingo. Y ahí la otra semana voy a tener que ir directo mejor a la tienda para que me la prueben en el equipo y todo, porque igual la tuve que mandar de vuelta porque no, al final la mandan con falla. Así que ya el lunes voy a ir para que para probarla directo en mi computador y no tener problemas. Así que por eso no tengo la tableta digital y tengo que estar con esta pizarra manual. Pero mientras por esta semana. Ya el lunes voy a ir directo a la tienda mejor y para no tener problemas. Ya, chiquillos. Entonces, en la frecuencia porcentual acumulada, esa tenemos que calcularla manual, ¿ya? Entonces sería acá el primero, 5%, 5%, luego 5 más 25 sería 30%, 30%, 30 más 25 serían 55%, 55%, 55 más 20 serían 75% y 75 más 25 sería acá 100% acumulado, ¿ya? Entonces acá sí corresponde calcular la frecuencia porcentual acumulada. ¿Por qué? Por las categorías que tiene la variable. Tiene una categoría, ¿cierto?, en orden. Va de menor a mayor, por tanto es un orden natural que tiene la variable, es cualitativa ordinal. Entonces, por tanto, acá sí la tabla debe estar completa de esta forma. Lo que el R no entiende eso, ¿ya? El R entrega una tabla hasta acá. Entrega solamente esas dos columnas, pero no entrega la porcentual acumulada. Esa tenemos que nosotros agregarla, ¿ya? Entonces la interpretamos, ¿cierto? Un 5% de los alumnos considera que la carrera es muy mala, un 25% de los alumnos considera que la carrera es mala, un 25% considera que la carrera es regular, un 20% de los alumnos de esa generación indica que la carrera es buena y un 25% indica que la carrera es muy buena, ¿ya? Nos dice acá el acumulado que a lo más, el 75% de los estudiantes, a lo más, indica que la carrera es buena, ¿ya? Que la carrera es buena. Eso indica la acumulada, ¿ya? Y también acá, ¿cierto? Si queremos interpretar el 30%, a lo más el 30% de los alumnos indica que la carrera, ¿cierto?, es mala. Ya, chiquillos, de esa forma se va interpretando la tabla. Debemos irla construyendo también, ¿ya? Entonces, ustedes me indican ahora para poder mostrarles lo que entrega la tabla de la cuantitativa, para decirles que tristemente el R no nos va a servir para construir los intervalos de clase. Vamos a tener que seguir dejándola teóricamente, porque los intervalos están mal construidos, ¿ya? Entonces, vamos a pedirle al R ahora, a lo que ustedes hayan anotado eso, yo me salgo de la pizarra para ahora compartirles de nuevo pantalla. Ustedes me avisan. Profe, dejé un pantallazo de la... Ya, ya, gracias. Muchas gracias. Ya, chiquillos. Vamos ahora a ver el R. El R les voy a compartir pantalla ahora, a compartir el escritorio para mostrarles la tabla de frecuencia de la cuantitativa. Entonces, nos vamos a estadísticos, nos vamos a
resúmenes y nos vamos a resúmenes numéricos. Resúmenes numéricos, ¿ya? Ahí nos muestra todas las variables cuantitativas que nosotros tenemos, nos muestra la lista de todas las cuantitativas, ¿ya? Y también marca el ID, ¿ya? El ID como está con números, ¿cierto? Como está con identificación, en sí vendría siendo una variable cualitativa nominal, que es el alumno 1, el alumno 2, pero eso no lo cambiamos porque no lo vamos a medir. Entonces lo mantenemos ahí. Cuando nosotros queremos analizar, seleccionamos las variables, ¿cierto? Ahí marcamos edad, nos saltamos el ID porque el ID no se marca, porque no se mide, no se analiza, y marcamos el peso. O sea, marcamos esas 4 variables que nosotros queremos ahora calcularle una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, ¿pudieron marcarla así? ¿Les quedó marcada? Para que ustedes se puedan saltar, tienen que marcar el control. Con el control, ustedes posicionan el control y marcan las variables siguientes. ¿Pudieron? Ya. Ya, perfecto. Entonces ahí nos vamos a estadísticos, y ahí marcamos, ¿cierto? Aparecen los estadísticos que todavía nosotros no hemos visto, ya que vamos a ver también. Y aquí le pedimos frecuencias por intervalos, frecuencias por intervalos. Entonces, ahí marcamos, podemos también pedirle, ¿cierto? Le vamos a pedir los cuantiles. Les voy a adelantar aquí un poco de materia, indicarles, ¿cierto? Muestra el percentil 0 y el percentil 100, que el percentil 0 corresponde al mínimo de nuestro dato, al valor más pequeño, cuando nosotros calculamos el rango, y el 1 que aparece aquí corresponde al percentil 100, que es el máximo de nuestros datos, ¿cierto? Cuando nosotros queremos calcular la regla de Sturges, y queremos calcular la amplitud, necesitamos del rango, ¿cierto? Entonces ahí marcamos frecuencias por intervalos y le pedimos los cuantiles. Le colocamos aceptar. Entonces nos entregó, ahí nos empieza a entregar las tablas, ¿ya? Nos empieza a entregar las tablas. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Nos entregó un resumen, ¿cierto?, de los intervalos de clase, de todas las variables cuantitativas continuas. Acá también entrega una tabla incompleta de partida. Para la tabla cuantitativa continua, la tabla de distribución de frecuencia, ustedes saben que debe tener la frecuencia absoluta, que es la cantidad que entrega acá el R, ¿ya? La cantidad. Tiene que mostrar la frecuencia absoluta acumulada. Tiene que mostrar, ¿cierto? El porcentaje está bien, la relativa porcentual, y aquí nos falta la relativa porcentual acumulada también, ¿ya? Nos falta acá. Entonces hay varias columnas que no entrega tampoco el R, que también nosotros debemos agregarla en nuestro análisis. Entonces, si ustedes cuentan, ¿cuántos intervalos cuentan ustedes acá de la altura? ¿Cuántos intervalos cuenta de la altura? 7. 7. Si ustedes cuentan los intervalos para abajo, ¿cuánto entregó de la edad? 8. 8. Ya con eso, ¿qué nos está indicando? Que no hay una coherencia, ¿cierto? No hay una coherencia porque ¿quién nos dice el número de intervalos según la regla de Sturges? ¿Qué nos dice la regla de Sturges? Es 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de nuestro n, de nuestra totalidad de datos, ¿cierto, chiquillos? Entonces sería 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de 20. ¿Cuánto le da entonces los intervalos? Que va a ser la misma cantidad para todas las variables.
¿Cuánto es el máximo de intervalos que debe tener, chiquillos? 5. 5, ¿cierto? Entonces ya con eso no hay una coherencia aquí. Entonces no podemos basarnos en estos intervalos que entrega el R, ya porque no hay 5 de partida, ¿ya? La amplitud, ¿cierto? La amplitud tampoco va a corresponder, porque aquí lo hizo con la amplitud para llegar a 7 intervalos. Entonces, por tanto, no se basó en la regla de Sturges para indicar el número de intervalos, por tanto, la amplitud tampoco, ¿cierto? Lo único que se respetó acá, el inicio del mínimo y el término del máximo. Eso se respetó acá nomás, ¿ya? Pero en sí, ¿cierto? Lo demás no se respetó, ¿ya? Entonces no podemos ahora basarnos en los... Esta es la tabla de intervalos de frecuencia de los intervalos de clase para una variable cuantitativa. Lamentablemente no vamos a poder confiar en el R para esa construcción. Debemos basarnos, chiquillos, en la regla de Sturges, que todavía el R no tiene ese componente calculado. Creo que lo están trabajando, ¿ya? Para incorporar la regla de Sturges, para que así calcule una cantidad coherente con los datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que construimos teóricamente. ¿Ya, chicos? ¿Quedó clara la clase de hoy día? ¿Sí? Profe. Ya, perfecto. Entonces, ahí, ¿cierto? Van a seguir ustedes repasando los que quedaron atrasaditos. Yo me voy a quedar acá también apoyándoles en el chat. Les voy a tratar de subir más ejercicios, ya, más ejercicios para que así ustedes puedan desarrollar y puedan ir trabajando los ejercicios que ya están subidos. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo con los ejercicios que ya están en la plataforma y ustedes los quieren ir trabajando, aquí voy a estar yo apoyándolos ya hasta las 20 horas. Los voy a seguir apoyando acá en el chat y por Teams terminaríamos acá. ¿Ya, chiquillos? Entonces, las personas que no hayan instalado el R lo instalan, ya, porque vamos igual a seguirlo ocupando de repente, vamos a ir trabajando tanto teóricamente ciertas partes como también con el R, ya. También vamos a ir trabajando el Excel también para que vamos a ir viendo el tema de los gráficos, ya. Vamos a trabajar la próxima semana el tema de los gráficos. Entonces ahí vamos a ir, ¿cierto?, trabajando tanto con el R, que entrega gráficos bien, muy, muy, muy feos, y el Excel, que entrega también gráficos, ¿cierto?, un poco más presentables que el R, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando a la par, tanto como el Excel como el R, ¿ya? Entonces los que no hayan descargado el R, lo tienen descargado sí o sí para el próximo jueves, ¿ya, chiquillos? ¿Alguna duda hasta acá, hasta el momento? ¿Ninguna? Ya. Entonces, cualquier cosa, yo quedo acá en el chat, me salgo ahora de Teams, pero los quedo acompañando cualquier duda que ustedes vayan teniendo al ir desarrollando los ejercicios, ¿ya? También el link del video lo voy a subir a YouTube para dejárselos en la plataforma virtual. Alguno de los que está acá, todos tienen acceso, no se les ha borrado el LMS, ¿cierto, chiquillos? Todos tienen acceso para entrar al material de la plataforma virtual y todo, ¿cierto? ¿O hay alguno que el LMS se le borró, que no pueden entrar? ¿Todos, todos ok con el LMS? Ya. Cualquier problema que tengan de aquí a un par de días, ya yo tengo acceso, cada profesor puede agregarlos manualmente al curso.
Ya, entonces ahí cualquier cosa que si se les sale la plataforma, que algún alumno han tenido problemas, que se les ha salido en sí el curso de la plataforma y hay que volverlos a ingresar. Si tienen esos problemas, ustedes me avisan para poder irlos agregando, ¿ya? Y así puedan tener acceso a los videos que están todos subidos en la plataforma virtual. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces el próximo jueves por Teams y acá los sigo acompañando por el chat. Que estén muy bien. Cuídense, chicos. Buen fin de semana. Chao. Chao, profe. Chao.